Hola, ¿qué tal? Quería agradecer especialmente a los organizadores de este importante ciclo de conferencias por la invitación que me han hecho para cerrar con el tema biocombustibles. Se plantean tres cuestiones muy importantes que llaman muchísimo la atención de todos aquellos que siguen la cuestión de los biocombustibles. Una ligada al precio de los biocombustibles en relación al de los combustibles minerales. La otra vinculada a los efectos sobre el medio ambiente y la salud que genera el uso de biocombustibles. Y la tercera relacionada con el balance de divisas para un país que está asociado justamente a ese uso. Con relación a la primera cuestión, considero que los biocombustibles son más caros que los combustibles de origen mineral y lo van a hacer por varios años. Debemos tener en cuenta que la cadena de valor de los combustibles derivados de petróleo utiliza justamente como materia prima el petróleo que ha sido creado por la naturaleza hace millones de años. Y esa diferencia es sustancial frente a una industria de biocombustibles que recurre a materias primas renovables que tienen que ser producidas desde cero. Para que los biocombustibles puedan acercar significativamente su precio relativo frente a los combustibles de origen mineral, hace falta que el Estado otorgue una serie de incentivos. Y además hace falta crear un mercado permanente. Es así que en los principales países donde se utilizan desde hace muchos años los biocombustibles, se establecen, como en Argentina, a través de la ley 26.093, mandatos de uso. Esto implica que cuando las compañías refinadoras de petróleo venden gasoil, lo hacen cortado con biodiesel, cuando venden naftas o gasolinas, lo hacen cortados con bioetanol. La otra cuestión que está relacionada con este tema es la desgravación de los tributos que gravan justamente a los combustibles minerales y que permiten acercar en términos monetarios los precios relativos. Es así que los biocombustibles no están gravados ni por el impuesto a los combustibles líquidos ni por el impuesto al dióxido de carbono que rige en Argentina. Debemos considerar, además de las cuestiones ambientales y de salud a las que me referiré posteriormente, que hay una cuestión de escala también. La producción de derivados de petróleo se lleva adelante en plantas de una escala enorme con relación al tamaño promedio de las plantas donde se producen los biocombustibles. Son muchos años de diferencia de desarrollo y eso influye mucho en los costos relativos. La segunda cuestión a la que me voy a referir, como les comentaba, está vinculada a los impactos en el ambiente y en la salud que genera el uso de los biocombustibles. Es importante destacar que Argentina asumió por 4 leyes nacionales compromisos muy importantes con el desarrollo del medio ambiente. En primer lugar, en la década del 90, adhirió a la Convención Marco de Cambio Climático que se creó en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Sobre principios de los 2000, Argentina adhirió al Protocolo de Kioto, que se convirtió en tratado internacional en el 2005. En el año 2016 firmó el Acuerdo de París en la sede de la ONU en Estados Unidos, acuerdo derivado de la COP21, y hace muy poco tiempo estableció por ley principios o presupuestos mínimos para el trabajo de reducción de gases de efecto invernadero, vinculado justamente al cambio climático. Por lo tanto, hay una serie de compromisos internacionales asumidos y también nacionales. La cuestión del medio ambiente es insoslayable. Los biocombustibles reducen la generación de gases de efecto invernadero significativamente. Estamos hablando en promedio de un 70% aproximadamente, inclusive más, con relación a los combustibles minerales que sustituyen. Y esto realmente en el segmento de transporte, que tiene un impacto importante en la generación global de gases de efecto invernadero, sin dudas es un factor trascendente para decidirse por el uso de biocombustibles. Desde el punto de vista de la salud, quiero destacar que en el año 2012 la Agencia de Investigación Internacional del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, emitió un comunicado por el cual
no dejó dudas respecto que el uso de gasoil trae como consecuencia en los seres humanos una alta probabilidad de cáncer de vejiga y de pulmón. Con relación a las naftas, ese mismo informe estableció que existen elementos de juicio importantes para calificar a este combustible de origen mineral como cancerígeno. Justamente los biocombustibles generan importantes aportes. En el caso del gasoil, un problema enorme está asociado a la emisión de material particulado que se ve reducido por el uso de este biocombustibles. En el caso de las naftas, el bioetanol tiene un alto octanaje y reemplaza aditivos que en general son cancerígenos. Esto es por citar algunos de los beneficios que generan los biocombustibles. Por último, está la cuestión del balance de divisas. Si uno analiza una serie de valores relativos entre los biocombustibles y los combustibles derivados minerales, podemos definir con bastante aproximación que el balance que genera en el comercio internacional el uso de biocombustibles para la Argentina es positivo. Recordemos que las materias primas que se utilizan en la transformación y que permiten producir los biocombustibles dentro del país se pagan en pesos, mientras que los combustibles importados se pagan en dólares. Además, desde el punto de vista del comercio exterior, Argentina es estructuralmente importadora de gasoil y va en camino de serlo con relación a las naftas. A lo largo de los últimos 10 años no se ha producido por la incorporación de biocombustibles una reducción significativa de la actividad de refinación de petróleo para obtener combustibles minerales que son complementados y o sustituidos por los biocombustibles. La definición de un balance de divisas positivo, como antes le comentaba, tiene algunas excepciones, dependiendo en determinados momentos de los precios relativos que existen entre las materias primas con las que se usan para producir biocombustibles y el petróleo y sus derivados. Hay periodos donde esos precios no son positivos para los biocombustibles y consecuentemente generan situaciones normalmente de corto plazo donde el balance de divisas no es positivo, sino por el contrario es negativo. Pero en promedio, a lo largo de 10 años, les aseguro que los biocombustibles están asociados con balance de divisas positivos. Realmente estas tres cuestiones son muy importantes y justamente es muy oportuno que la podamos tratar en este ciclo de conferencias. Desde ya, muchísimas gracias y seguramente tendremos posibilidad de intercambiar algunos otros conceptos dentro de algún tiempo.